Infórmate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio AM 1220. Nuestras vías de comunicación son el WhatsApp 11 30 37 6895. En X estamos en Ecomedios 1220, X antes Twitter, y después en Instagram en Ecomedios, ecomedios.live, y en Facebook EcoLive. Bueno, vamos a dividir el programa en dos partes. La primera parte la vamos a destinar a un tema que realmente nos preocupa a todos los argentinos, porque se vincula con un negociado que aparentemente involucra no solamente a la Asociación del Fútbol Argentino, una organización que siempre se caracterizó por tener un sistema, digamos, por ser piadoso, de gerenciamiento un tanto y de administración un tanto vidrioso, sino también porque ahora se den vínculos con una financiera, Surfinanzas, y esto también tiene vinculaciones aparentemente con el tema de el lavado de activos y también con situaciones, realmente actos de corrupción que son realmente escandalosos. Esta situación ha merecido que la Inspección General de Justicia, a cargo cuyo titular es el doctor Daniel Vítolo, haya tomado cartas en el asunto porque, entre otras cosas, aparecen balances que, si bien se presentaron hace unos años atrás, recibieron algunos requerimientos por parte de la Inspección General de Justicia por algunas cuestiones que en esos balances no estaban conformes a derecho, tal, por ejemplo, el caso de partidas que aparecen bajo nombres como, por ejemplo, Selección Nacional, $50 millones, otras que para fines inciertos, algunas cuestiones de esas características que evidentemente trasuntan una profunda opacidad. Y esto se da justamente en el marco de una de las elecciones, quizás la más importante en el mundo, y esto nos lleva a pensar que ¿por qué una selección con tanto vigor, una selección que ha sido un modelo no solo dentro del campo de juego, sino fuera del mismo, con figuras destacadas como Di María, como Messi, como, bueno, Dibu Martínez, De Paul, Enzo Fernández, etcétera, no competía con selecciones del mismo nivel, por caso España, Francia, Bélgica, Inglaterra, Brasil, etcétera, sino que lo hacía con, por ejemplo, como los últimos partidos que fueron contra selecciones de muy pobre estatura futbolística, como las de Angola y Panamá. Y esto también se vincula con otras cuestiones que se van a tener que investigar. Pero vamos a hablar con el titular de la Inspección General de Justicia, el doctor Daniel Vítolo, que realmente ayer trajinó por distintos canales de televisión para señalar y explicar de una manera muy clara, de una manera más allá del profundo conocimiento técnico que tiene en la materia y del nivel académico que él profesa, lo explicó con una claridad y una sencillez meridiana para que todo el gran público pudiera entender estas cuestiones de lo que es la IGJ, de la importancia que tiene en una sociedad y sobre todo de la relevancia que tiene cuando a su frente está un profesional del derecho tan capaz y tan con profundos conocimientos sobre la materia como es el doctor Daniel Vítolo, que creo que ya lo tenemos en línea. Daniel, buenas tardes, te habla Jorge Enríquez, estoy acompañado acá en el estudio por el doctor Ricardo Bullerí y en línea creo que está otro diputado que fuimos compañeros de bancada del PRO,
Pablo Torello, que está desde el campo, ¿no? Él siempre con su actividad agropecuaria. Y la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿qué irregularidades vos observaste en este íter, en este derrotero de lo que había sido la presentación de balances y las intimaciones que se hicieron pero no se cumplieron, y que evidentemente esto tuvo un giro copernicano a partir de tu asunción como titular del organismo? Hola Jorge, hola Ricardo, hola Pablo, bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por el llamado. Bueno, lo que ocurrió seriamente es que en el caso de la Asociación del Fútbol Argentino, ya hace varios años y durante varios gobiernos, que se le viene observando en la presentación de balances ante la Inspección General de Justicia, que son balances que se presentan para que sean aprobados por el organismo, porque la Asociación del Fútbol Argentino es una asociación civil, es decir, está regulada por el Código Civil y Comercial de la Nación, es una entidad de las denominadas entidades sin fines de lucro, y las que conforman estas organizaciones de la sociedad civil, donde la función de la Inspección General de Justicia no es solamente un control de legalidad para que puedan inscribir sus estatutos y sus reformas, sino también que tienen un control de funcionamiento, porque son los que están habilitados para poder desempeñar y cumplir con esas funciones y con su objeto. A diferencia de las sociedades comerciales, que nacen por la propia voluntad de las personas que se reúnen a través de un contrato o por una declaración unilateral de voluntad, y que la inscripción es meramente declarativa, en el caso de la asociación civil, la inscripción también es declarativa, pero incluye no solo un control de legalidad, sino también uno de mérito conveniente. Es decir, el Estado evalúa, va a autorizar a funcionar o no a estos entes, y los va a controlar y los va a supervisar, y estas entidades tienen que presentar anualmente sus estados contables para demostrar que cumplen con sus fines, que llevan una contabilidad regular y que exponen sus cuentas, porque la sociedad en su conjunto les ha dado esta posibilidad de tener una personalidad jurídica, de ser un centro diferenciado de imputación de conductas, con un patrimonio propio diferenciado de los miembros, y esto tiene como contrapartida los que son las llamadas condiciones de uso de esa personalidad jurídica. La AFA ha cumplido tradicionalmente con la presentación de los cambios estatutarios, de sus asambleas anuales y la presentación de estados contables, pero a partir del año 2017, en las partidas que han presentado en su balance, existen algunas que no están discriminadas, abiertas, o que no ha explicado, y que tienen valores muy significativos. Entonces, ya esto no es de ahora, ocurrió en época de la presidencia del ingeniero Mauricio Macri, ocurrió durante la presidencia de Alberto Fernández, y vuelve a ocurrir hoy en la presidencia de Javier Milei, que cuando se presentan estos estados contables, la Inspección General de Justicia ha formulado observaciones y le ha pedido aclaraciones. No la ha imputado de que haya hecho las cosas mal, no la imputa de cometer un delito, no le impugna estas partidas, sino lo único que le dice es: señor, partidas globales que usted presente en su balance, por gastos o por ingresos, que tienen sumas muy grandes, sin explicar cómo se les pone esto, le quita transparencia, porque no da la información adecuada para que se pueda saber el origen y algo que es muy sencillo, porque si usted tiene en un financiero contable suma global, esa suma global no aparece por generación espontánea. La suma la que se lleva es el resultado de sumar otras pequeñas sumas que corresponden a gastos o a ingresos diversos. Así que es sencillo explicarlo, porque para llegar a esa cifra final... Perdón, Daniel, tenemos un problema técnico, no escuchamos, se corta. Mientras tanto, le damos la bienvenida, que ahora lo vemos en pantalla, a Pablo Torello. Buenas tardes, Pablo. Acá te estamos saludando desde el estudio. Ricardo Bulleri y quien habla, Jorge Enríquez.
Buenas tardes, Jorge, buenas tardes, Ricardo, y buenas tardes a la audiencia. Y no sé, Daniel, si estás escuchando, buenas tardes también. No, se cortó lo de Daniel. Buenas tardes, profesor Torello. Ricardo Bulleri lo saluda. Retomamos el diálogo con Daniel Vítolo. Se sumó Pablo Torello, que te estaba saludando, Daniel. Bueno, acá somos. Hola Pablo, buenas tardes. Hola, Daniel, ¿cómo va? Bueno, estabas vos diciendo que la AFA había presentado, pero que había partidas bastante fuertes, creo que hubo una partida de 50 millones de dólares que hice en selección nacional, que no estaban abiertas, que no estaban discriminadas. Hasta ahí Claro, y hay muchas otras, qué sé yo, 17 millones de dólares por gastos de administración y demás. Entonces, lo único que le hemos pedido y que se le viene pidiendo hace 8 años es, por favor, explíqueme cómo está compuesta esta suma. Y es lo que la AFA se ha negado sistemáticamente a hacer, guardando silencio, y por eso es que hace 8 años que no tiene aprobados estos estados contables. Y lo que llama la atención es que es una explicación muy sencilla. Aquí no se le está pidiendo que investigue nada, ni que revele secretos de funcionamiento, ni planes estratégicos, simplemente que diga cómo se compone una suma grande, cómo se dividen los montos en los gastos y en los ingresos, y esto se ha negado a hacerlo por un motivo que desconocíamos. ¿Por qué es esta resistencia? Hasta que ahora, a través de una serie de hechos que quedaron evidenciados por denuncias judiciales que se han efectuado, apareció una sospecha de que en toda esta operatoria, tanto en la AFA como en otra asociación civil muy vinculada con la AFA, que es la Superliga del Fútbol Profesional, que es la que maneja los derechos de transmisión de los partidos que maneja Tumas también federales, tiene esta misma operatoria, que es presentar el balance y negarse a explicar cómo se componen las partidas globales que están incluidas. Podrían estar relacionadas con algunas cuestiones irregulares en el financiamiento del fútbol y de los clubes de fútbol. Perdón, Daniel. Y ahí es donde se produce el problema. Sí. Perdón, Daniel. Ricardo Bulleri, ¿cómo estás? Tal? Te pregunto, en todos estos años, por supuesto, antes de tu intervención, ¿nunca al IGJ se le ocurrió, además de la intimación, la idea de una posible intervención a la sociedad? No, por lo siguiente, porque siempre, recuerden ustedes que hay un caso muy especial. La AFA pertenece a la FIFA, y la FIFA y sus 211 federaciones que la conforman en los distintos países del mundo han generado como una suerte de situación, digamos, fuera de la ley, como con ley propia. Es decir, ellos siempre dicen, bueno, si ustedes quieren investigar, si ustedes quieren intervenir, o si la justicia quiere hacer algo, nosotros tenemos el derecho a desafiliarlos y sacarlos de las competencias internacionales, porque tienen prohibido por estatuto recurrir a las justicias nacionales, y todos los conflictos los tienen que resolver, también lo tiene la AFA, en los tribunales internos de la AFA y de la FIFA, tribunales arbitrales, entre ellos, sabrán ustedes que esta cuestión vinculada con Estudiantes de La Plata y la sanción que ha recibido, bueno, aparentemente no se puede reclamar si no es ante el Tribunal de Lausanne de Suiza de la FIFA. Entonces, siempre está esa amenaza. Si alguien interviene, y esto ha ocurrido en varios países, hasta que en Brasil, en una oportunidad, en un acto de corrupción, se intervino la Corporación Brasilera de Deportes y de Fútbol, y no hubo ningún problema, porque la FIFA finalmente no los desafilió. Pero siempre está esa amenaza. Fíjense ustedes que ahora recientemente, con un episodio que todos vimos, filmados, porque apareció en todos los medios de comunicación, en el Club San Lorenzo de Almagro, donde había un supuesto hecho de corrupción por el pedido de un dinero para incluir a un jugador en los planteles profesionales y exhibirlo y mostrarlo, y hubo una sanción donde querían castigar al presidente que había intervenido en este acto. La AFA lo protegió y dijo, bueno, si ustedes hacen algo con ese hombre, nosotros lo retiramos del campeonato y de la liga. Entonces, siempre está ese temor y nadie se ha animado. Por eso, nadie ha intervenido hasta ahora la AFA en este último tiempo, por lo menos
en la época de la democracia, hubo intervenciones en épocas de dictadura y antes también de la última reforma del Estatuto de la FIFA, que es el que colocó esta prohibición de una manera más estricta. Pero también porque ha habido siempre una suerte de complicidad entre parte del poder y el tema del fútbol, que políticas y en el financiamiento también de la política, hasta tal punto que cuando yo tuve que hacerme cargo de la Inspección General de Justicia, una de las primeras cosas que tuve que enfrentar fue una reforma del Estatuto de la AFA que habían resuelto en una asamblea de fines del año 23, justo antes de que asumiera la presidencia el presidente Milei, y esa reforma que había sido votada favorablemente en forma unánime por la totalidad de los clubes, era una reforma que incorporaba al Consejo Directivo de la AFA a 3 consejeros de carácter político. Se quería modificar, y se modificó por asamblea extraordinaria el estatuto, y entonces ya el Consejo Directivo va a ser integrado por aquellas personas tal cual estaba diseñado en el estatuto originariamente, y aparte por 3 consejeros, con voz pero sin voto, que tenían que tener la característica particular de ser o bien presidente de la República, o vicepresidente de la República, o gobernador de provincia, o vicegobernador de provincia, diputado o senador en ejercicio efectivo del cargo, algo que contrariaba los estatutos de la AFA y de la FIFA, que disponen la independencia absoluta de carácter político de estas instituciones del fútbol respecto de cuestiones partidarias o de la política nacional. Y nosotros rechazamos, y yo tuve que invalidar esa reforma, y finalmente la AFA tuvo que reconocer que tenía que retirar esa cláusula, y esa reforma no se pudo llevar a cabo. Así que, fíjese, difícil es que alguien quiera intervenir una institución cuando la propia institución está invitando a los que podrían intervenirla o participar de esto a ser dirigentes de la propia institución. Excepto, bueno, es cierto todo, desde ya que es así, el poder omnímodo que tiene la FIFA, pero también es cierto que cuando son cuestiones como pasó con el FIFA Gate, que ya exceden el marco estrictamente de lo que es la competición futbolística, porque es lo que está pasando acá en la Argentina. Por ejemplo, Surfinanzas parece que estaba siendo investigada por lavado hacía 4 años, el allanamiento que se están produciendo en más de 36, 37 operativos. Esto revela claramente que hay una connivencia. La sensación que campea en el ámbito de todos nosotros es que la impunidad es absoluta. Recuerdo aquella frase de Jabrán cuando decía: el poder te da impunidad, porque todo esto se desata, y vos lo has dicho muy bien también, porque la verdad que hay que aclarar a la gente que la situación tuya es bastante compleja, en el sentido que vos sos el inspector general de justicia, y que hay gente que dice, pero ¿cómo? ¿No intervino? No, tiene que intervenir, la intervención se tiene que producir por una orden judicial, pero pensemos nosotros que todo esto se inicia por una copa de escritorio, como se llamó, que es un premio que se le da, fuera un premio no previsto en las competiciones anuales, y que se lo otorga de una manera absolutamente arbitraria, discrecional, con una omnipotencia absoluta, el denominado Chiquitapia, que, bueno, yo lo he visto en el Mundial, en la Copa América, que había estado con mis hijos, y realmente vimos que un jeque árabe no tenía el séquito que tenía este hombre, incluso con el que le secaba la nuca, que nosotros lo hemos visto en vivo y en directo, y la verdad que nos dio vergüenza ajena, ¿no?, como argentinos. Lo que ocurre es que en esto siempre ha habido como una suerte de que la AFA se ha manejado por su cuenta. Por ejemplo, si uno mira los estatutos de la AFA, los torneos y el régimen del campeonato está en el estatuto. Es decir, para modificar los ascensos, descensos y demás, hay que modificar el estatuto de la AFA. Y ellos lo han modificado durante muchísimo tiempo, en estos últimos años, sin modificar el estatuto. Es decir, hacen la asamblea y deciden, bueno, hoy suben 3, bajan 4, cambia el torneo, 30 equipos, 20 equipos, y nadie ha dicho nada. Y nadie se ha enfrentado con esto, que no es un tema de inspección de justicia, sino que sería un tema más bien vinculado al tema de la Secretaría del Deporte, las autoridades del sistema institucional del deporte y la actividad física. Pero
lo hacen y nadie dice nada. Y los clubes no dicen nada. Porque está bien ese tema de que la gente ve quizás en la figura del señor Claudio Tapia como una figura, como bien ha dicho Jorge, no sé, como una persona con un poder enorme y demás. Pero lo cierto es que el Consejo Directivo de la AFA vota unánimemente. Claro. Lo cierto es que todos los clubes votan unánimemente en las asambleas y violan el estatuto y a nadie le importa. Es decir, adelantaron un año las elecciones porque tenían un buen momento, era la Copa del Mundo, estaban en un buen momento y dijeron, bueno, y si después nos va mal o la gente no quiere votar, bueno, nos falta un año de mandato, bueno, llamemos a elecciones. Imaginemos nosotros, no sé, el presidente Milei en este momento, que está con una gran popularidad, que sube la aceptación por la sociedad, dice, ¿por qué voy a esperar 2 años para la reelección? Me adelanto ahora y me hago elegir para el segundo periodo. Claro, por 4 bueno, años, exacto. Claro, por 4 años, y me dijo, termino por 4 años más, y me hago votar ahora. Cuestión que en la Argentina hemos visto, los que tenemos cierta edad, ¿no es cierto? Hemos asistido a esos gobernadores de provincia que se hacían elegir senadores para 2 años después, cuando terminara su mandato de gobernador. Y bueno, y eso fue admitido, nunca la Corte dijo que era nulo, ni nada. Son esas cosas que también tienen el poder. Pero todo el grupo del fútbol, los dirigentes, los clubes, lo han votado por unanimidad. Y salvo alguna rara excepción, ocurrió el año pasado con el caso de Talleres de Córdoba, pero fue sojuzgado a fuerza de arbitrajes y de reuniones internas, que este hombre disidente tuvo que ir a pedir perdón para reincorporarse. Y el propio Verón, cuando quiso enfrentar el sistema, dijo, mire, cosas no estoy de acuerdo, inmediatamente fue sancionado y ahora tiene que recurrir al Tribunal de Lausanne. No puede ir a la justicia a decir, mire, esta es una asociación civil que está en la República Argentina, que se rige por el Código Civil y Comercial de la Nación, que tiene una autoridad de contralor que dispuesta por una ley nacional, que está vigente, con un decreto reglamentario, y que entonces está violando el reglamento, por ejemplo, del régimen disciplinario, y quiero recurrir hasta administrativamente y judicialmente, no puede, porque lo sacan del AFA y tiene que ir al Tribunal de Lausanne. Entonces, este también es un tema que hay que revisar. Seguro, no puede ser como, es como, digamos, un estado supranacional que es la FIFA, ¿no? O sea... Bueno, un periodista dijo el otro día, dice, hablando en un reportaje conmigo, me preguntó, me dijo, ¿sabe lo que pasa, Víctor? Dice, usted habla desde el punto de vista del derecho, y como si la AFA fuera una asociación civil y la FIFA una confederación. La FIFA se considera a sí mismo un Estado nacional. Claro. ¿Y qué piensa? Que las 211 federaciones que la integran no son asociaciones civiles o entidades de bien público en cada uno de los países, sino que son sus embajadas. Claro. Y que tienen un territorio casi inexpugnable y extranacional. Y en realidad es eso. Fíjese, la FIFA es, medido en negocio de fútbol, la 10ª economía del mundo. Medida en gente, tiene alrededor la cantidad de indirecta y directa de jugadores federados, más o menos que tiene la población de Uruguay, es decir, 3.300.000. Tiene 126.000 jugadores profesionales de alta competición. Tiene 330.000 clubes asociados y 211 federaciones en el mundo. Entonces dice, bueno, somos un país. Y no respondemos nada más que a nuestras normas. Se han sido tan atrevidos que hasta cambiaron, por ejemplo, la sede de que no está en Viamonte más, sino que está en una calle en una calle que ahora se llama en Pilar. En Pilar. En la calle Néstor Kirchner, 1366, donde está el microestadio municipal de Pilar. Es decir, y no le avisaron al DGJ, jamás. No, por supuesto que no. Es más, ellos se han ido a inscribir a provincia sin pasar por nosotros, y es más, provincia cuando le dio una inscripción provisoria le dijo, mire, yo provisoriamente lo tomo, pero usted no puede inscribirse acá hasta que no termine todo lo de Buenos Aires. ¿Seguro? Y de IGJ, y él no les importaba nada, y avanzaron, han hecho la asamblea, han modificado el estatuto, modificaron la sede, y avanzan como si nada pasara. Bueno, a ver, como si nada pasara, avanzan con el poder que creen que tienen, y que parecería que cuando lo ejercen lo tienen de verdad. Han fundado una universidad que no existe. Totalmente, que el CONAU no lo aprobó. No solamente lo aprobó, el CONAU no le aprobó
las carreras, pues no les puede aprobar las carreras porque no hay universidad. No existe el sujeto jurídico que quiere ser universidad, porque no se ha fundado. Como universidad no podría funcionar porque no está autorizada por el Estado Nacional, y las universidades privadas necesitan una autorización del Estado para funcionar como tales. No puede utilizar en su denominación la palabra universidad si no está aprobada por el Estado, e igual se hacen llamar Universidad de la AFA, UNAFA. En su propio sitio web establecen y señalan que ellos han hecho convenios con otras universidades para dictar cursos que no son ni de grado ni de posgrado. Entonces, ¿de qué universidad estamos hablando? Tienen un rector, Daniel, 4 vicerrectores y como 6 carreras anunciadas. Perdón, Daniel, Ricardo Buscheri nuevamente. Creo que llegó el momento de ver quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Porque ellos están dentro de un país soberano y este país soberano debería lograr, o debería tratar a través de los órganos correspondientes, entre ellos el que está a tu cargo, ¿no es cierto?, de intervenir la AFA y de intervenir esta supuesta universidad que no la conoce nadie. De lo contrario, resulta que tenemos una universidad soberana y una AFA soberana dentro de un país soberano. Esto es una especie de disparate. Porque algo de eso hay. Porque fíjate, si vos intervenís y mañana le cerrás, le intervenís la AFA, sacás a todos y ponés un administrador o un interventor. Bueno, que se vayan a Lausanne a hacer los juicios que corresponden y después veremos qué poder de policía tiene Lausanne sobre la República Argentina para aplicar las disposiciones que quiera, ¿no? Un poco ese podría ser el camino. Sí, no, ocurre que esto es más complejo, porque finalmente estamos a 6 meses de una Copa del Mundo con una selección campeona, es decir, un conflicto que puede interferir en todo esto para un país es también complejo. Y para la ciudadanía es también complejo. Y aparte, todavía existen cuestiones intermedias. Ciertamente, nosotros como Inspección General de Justicia vamos a aplicar todo el rigor de la ley en la medida y con el gradualismo que corresponde a esta situación, que todavía tampoco está muy clara. Está dependiendo de investigaciones judiciales muy profundas. Cualquier decisión tomada en este sentido podría ser visto como una interferencia en la investigación judicial, que tiene varias aristas, porque no solamente involucra cuestiones del fútbol, sino que involucra cuestiones de evasión fiscal, de lavado de dinero, que están siendo investigadas. Nosotros hasta el momento, en lo que a nuestra fiscalización corresponde, no es la de fiscalizar una universidad, estamos tomando las medidas necesarias, estamos poniendo en marcha un sumario por el incumplimiento de todas estas normas que tendrá que explicarle la provincia, de cosas que nosotros no conocemos, de asambleas que ha hecho en la provincia, de decisiones que ha tomado, y por supuesto no les vamos a convalidar nada que haya hecho fuera de la ley. No va a tener aprobada la nueva comisión directiva, no va a tener aprobada seguramente las decisiones que tomó la asamblea, no están aprobados los estados contables, y no le vamos a dar la baja de la inscripción en la capital federal mientras no resuelva las cosas pendientes, y si no da las explicaciones que tiene que darnos, y a la cual la estamos en estos días intimando en el plazo que nosotros le digamos, bueno, evaluaremos realmente no una intervención de la administración, porque nosotros en realidad no queremos, como Inspección de Justicia, hacernos cargo ni designar una persona que se ponga a manejar el fútbol en Argentina. Exactamente. Pero sí podemos perfectamente colocar o designar un vedor informante para poder acceder a toda esa información, que cuando se abra nos va a dar las posibilidades y los elementos de evaluar en dónde estamos. Porque en realidad, si usted me pregunta a mí hoy, Ricardo, Jorge o Pablo, bueno, ustedes ya saben que las irregularidades que hay. No, nosotros lo único que hemos pedido es explíquenos y denos información, y con esa información veremos dónde estamos. Pero lo que se han negado sistemáticamente es a dar información. Ahora, claro, si yo le pido información a usted me la niega, y su respuesta ante mi insistencia es que se va de mi jurisdicción a otro lado para tratar de que se olvide este pasado, alguien tiene que pensar mal, por cuál es el motivo, porque no le estamos pidiendo cosas extrañas. Seguro. Lo que le decimos es, mire, si hay un rubro que dice selecciones nacionales, 40 millones de dólares, dígame, no sé, más o menos qué gastó, tanto en aviones, tanto en personal, tanto en vestimenta, grandes rubros, para ver que guarden razonabilidad.
como también esta otra asociación civil, que es la Superliga de Fútbol Profesional, que es la que maneja los derechos de comunicación. Es una asociación civil que se fundó en el año 2017, integrada por todos los clubes de Primera A, pero en un momento determinado la AFA se incorpora como asociado honorario, ¿no? Y curiosamente es un asociado honorario que coloca la comisión directiva. Y la comisión directiva de esta Superliga es la misma que la de la AFA. Y tiene el mismo problema. Presenta por cifras siderales en sus balances conceptos globales, que a lo mejor están bien puestos así en el balance, y cuando uno le pide, bueno, ábramelo, no lo abre. Por ejemplo, no sé, 60 millones de dólares, dice, rendición a clubes. Bueno, ¿a qué clubes le dio el dinero? No, eso no le contamos. ¿Cuándo se lo dio? Tampoco le contamos. Claro. Pero es imposible. ¿Cómo hacemos también nosotros para fiscalizar a los clubes que están bajo nuestra jurisdicción? Porque muy fácil, si yo miro el balance de la Superliga y en la apertura me di cuenta que, por ejemplo, a Argentinos Juniors le dieron, es supuesto, no lo sabemos, pero le dieron, no sé, 5 millones de dólares, tiene que estar en el balance de Argentinos Juniors el ingreso de 5 millones de dólares, porque si no lo está, algo pasó en el camino. Si hay 4, si hay 3 o si hay 10, ¿no es cierto? Y no hay manera de hacer esa trazabilidad. Y esto es lo que le da opacidad al sistema del fútbol hoy. Y que estamos hablando, por eso estamos hablando de esta financiera, Surfinanzas, que por ejemplo, fijémonos porque a veces podemos hablar nosotros y tratar pensando en soluciones inmediatas y hasta te diría mágicas, pero vos pensás que el entramado es tan atravesado que Surfinanzas, por ejemplo, abrió 6 sociedades en Estados Unidos y 2 meses después la cerró, que Surfinanzas descontaba los cheques y que en todo esto, bueno, los 36 allanamientos que revelan que era una organización muy bien aceitada para lavado de dinero, con monotributistas que compraron propiedades fastuosas en la provincia de Buenos Aires, la famosa quinta esta con caballos de carrera y de trote, con autos de alta gama y autos de colección. Entonces es muy complicado todo, y sobre todo porque desde tu función quizás tampoco puedes entorpecer lo que están haciendo los jueces, que los llamativos... Claro, desde tu función no puedes entorpecer eso, porque a lo mejor esto es una cosa mucho más grande. Y yo te quiero terminar contando una muy breve anécdota. Yo era en la época de Fernando de la Rúa, era secretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Y me llamó un día un magistrado, juez de la provincia de Buenos Aires, no voy a decir la jurisdicción ni las elecciones que existían de un club de fútbol, que están clubes de fútbol otrora bastante conocido en la provincia de Buenos Aires, y había 2 barra bravas que estaban detenidos por desmanes que habían cometido dentro del ejido de la ciudad autónoma, que eran contravenciones, pero que tenían una pena de arresto de 30 días. Me llamó él directamente para pedirme que por favor arbitrara a los medios para que los dejaran en libertad. Dijo, mire, yo soy Poder Ejecutivo, no puedo haga la presentación, doctor, usted juez, yo soy abogado, pero usted juez, haga la presentación y el abogado, no, yo lo necesito sacar urgente, porque las elecciones son el domingo y estos tipos no me mueven los 300 votos de la barra que yo necesito para ganar las elecciones. Cuando yo escuché eso, se lo comenté al jefe de gobierno, a Fernando de la Rúa y a Enrique Olivera, que era el vicejefe, le digo, estamos todos perdidos acá. Me dijo, por supuesto que me dijeron, damos por sentada la respuesta que le diste. Damos por sentada no solo la respuesta que le di, sino que lo llamé al juez interviniente y le dije, mirá, te va a llevar este pedido, tené mucho cuidado porque esto es un tema que si no corresponde dejar sin efecto la libertad, dejar sin efecto la prisión, vas a tener un problema porque evidentemente acá hay fumus, como decimos nosotros los abogados, un perfume bastante fuerte y desagradable de que acá hay un hecho delictivo. Pero él lo necesitaba porque eran los 300 votos que la barra le movía de ese club para las elecciones que él se presentaba el domingo. A lo mejor no era él, era por interposita personal, porque un magistrado no puede ser presidente de un club de fútbol, pero él lo necesitaba porque manejaba la barra brava, te lo decía así directamente. O sea que... Bueno, ahora... Vos decís, un magistrado no puede ser el presidente del club de fútbol, pero puede ser miembro de los tribunales de la AFA. Claro. Está lleno de magistradas, está lleno de jueces en efectivo. Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Se desarma un entramado de
de esta naturaleza. Sí, pero conocemos que seguramente algunos de los que están en el tribunal de la AFA, como en el caso mío, no voy a hacer nombres, cuando yo veía las listas que yo sabía que estaban, algunos se fueron. Hay 2 fiscales que estuvieron un tiempo y se fueron de la AFA, 2 fiscales federales, porque me dijeron, no podemos estar acá porque evidentemente, viste, es absolutamente incompatible. Se fueron hace unos cuantos años. Pero vamos a agarrar los nombres y hay algunos, ese fue el acto de reconocimiento, un acto que hubo en la Corte Suprema, que los vi a todos ahí, y de algunos son muy amigos, y yo digo, la verdad que tendría que ser la excusación por delicadeza, que es algo a lo mejor de otros tiempos, tendría que existir también en estos casos y decir, no, mira, yo no puedo aceptar esto. Daniel, lo que te quiero decir es lo siguiente, te lo escribí, pero te lo digo públicamente porque es así. La enjundia, la concreción, la forma tan clara y contundente como explicaste esto, nos revela que la IGJ está en muy buenas manos, por un lado, y segundo, que más allá de tu academia, de los tantos años que tenés como profesor universitario, como jurista de nota, especialista en concursos y quiebras, sobre todo autor de la ley de quiebras, de la vieja ley de quiebras de la 1995, del año 1995, digo. Más allá de todo esto, me asombró el grado de conocimiento como te empapaste en estos días del tema futbolístico, porque los números que tiraste, yo creo que poner los canales Fox Sports, TC y todos esos, no los tienen tan claros como los tenés vos. Así que sumaste un nuevo... Ahí, me parece que Pablo quería decir algo, sumaste a tu trayectoria académica también tu especialización en periodismo deportivo. Así que, Pablo, ¿quería decir algo? No, Daniel, simplemente agradecerte toda la información y realmente coincido con Jorge en cuanto a la cantidad de datos e información que nos has dado. Así que te agradezco mucho y mucha suerte en esta cruzada. Bueno, no, muchísimas gracias. Pero yo lo que quiero dejar en claro es que nuestra cruzada es una cruzada de la transparencia. ¿Seguro? Fíjense que lo curioso de esto es que yo entiendo que alguien se resista o ataque o digamos o se indigne o huya de alguien que lo quiere castigar, sancionar, perseguir. Ahora, yo nunca vi eso de alguien que solamente preguntaba. Es claro. Decir, nosotros solamente hemos preguntado. El pecado es preguntar, diciéndole, señor, ¿qué tiene usted ahí adentro? Y al día siguiente se fueron. Seguro. Bueno, mirá, te digo una cosa, nosotros tenemos que hacer la pausa publicitaria a las 18:30. Cuando miré el control, me dijeron, seguí, que esto está muy bueno. La verdad que fue un gusto tenerte y siempre cuando hablamos de vos, los que tenemos algunos años, nos recordamos siempre la magnífica gestión que tuvo tu padre como... era tu padre ministro de Interior de Frondizi, sí. Sí, el ministro de Interior de Frondizi, que era un lujo. Te digo porque en casa yo era chiquito y escuchaba hablar de Vítola permanentemente, así que cuando en la facultad te conocí ya sabía ya el apellido me sonaba familiar. No, te pregunté lo de tu padre porque siempre que estoy con Alfredo, con Alfredito, un día le dije, che, pero son hermanos. No, me dice, él es mi tío. ¿Cómo va a ser tu tío si tienen casi la misma edad? No, yo soy nieto de Alfredo. Él es hijo, pero yo soy nieto porque soy hijo de un hermano de Lo que ocurre es que yo tenía con el papá de Alfredo, que también se llamaba Alfredo, 15 años de diferencia. Entonces a veces la gente dice, y yo en realidad fui un hijo tenido con cierta distancia de mis hermanos. Entonces a veces la gente dice, no, será el hijo, será el nieto, lo que fuera, no me ubica mucho en el tiempo, pero en realidad no fue el hijo. Y un día que tengan tiempo ahí en el programa y quieran algo diferente, podemos charlar y te cuento mis experiencias con Frondizi, al que conocí a los 6 años y con el que me vi todos los sábados hasta que cumplí 10 años. Y las experiencias de estar con un presidente de la República cuando uno tiene esa edad y las anécdotas que quedan. Vivía cerca de mi casa, yo era de Caballito, en la calle Rivadavia vivía, y siempre fue muy ponderado. La verdad que siempre fue Mauricio Macri, ahora en Milei siempre lo rescatan porque fue realmente una persona que quería un desarrollo de la Argentina profundo, y el brazo político evidentemente fue tu padre, ¿no? Así es. Bueno. Lo que pasa es que fue un hombre que se adelantó
entre 60 y 70 años a su tiempo. Seguro. Y eso fue mortal. Por lo que acabas de decir, tenemos más o menos la misma edad. Era chico yo también y tenía 7 años. Así es. Bueno, un día vamos a venir cuando estén las aguas más calmas con todo este problema, que vengas al estudio y que hablemos de ese tema y que también hablemos de algo, porque ayer la casualidad quiso que yo los programas por ahí los miro a la noche y te enganché en 2 programas, pero después a la noche te enganché hablando, que no era el tema del cual ibas a hablar, de la reforma laboral, y hablaste de la ley que es de tu autoría, la ley de 1995, la de concursos y quiebras, donde señalabas de la importancia que tenía eso respecto del derecho laboral y que beneficiaba hasta que, bueno, la corporación, lo digo, y cuando hay elecciones en el Colegio de Abogados es tremendo, cuando uno habla de la industria del juicio, los abogados laboralistas te saltan a la yugular, pero es así. Sí, un día lo vamos a charlar porque esta reforma me parece que viene muy bien inspirada. Cuando quieras. Bárbaro, un abrazo gigante, Daniel, un y abrazo muchísimas para ustedes gracias. Y gracias por la entrevista, me encantó compartir este tiempo con ustedes. Gracias, Alfredo, querido. Gracias, Alfredo. Daniel, querido, gracias. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, la verdad que fue una charla muy enriquecedora. Acá mi coequiper del estudio se queja porque dice que no lo dejo hablar, así que el programa lo va a continuar él hasta el final. Bueno, entonces va a hablar el señor Pablo Torello, que es el dueño de la radio. Don Pablo Torello, ¿cómo estamos? ¿Qué sabemos de todas estas cuestiones de los complejos exportadores, ¿no? Que sé que algo de eso te morías por hablar, ¿puede ser? Esperá que vamos a darle la entrada a Osvaldo Pérez San Martino, si me permitís. Sí, si no por te esta molesta. vez, sí, Bueno. sí, pero rápido. Osvaldo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge, ¿cómo te va? 40 minutos estuvimos hablando aproximadamente con Daniel Vítolo, que quedó que va a venir, le encantó todo lo que habíamos hablado, te digo, 40 minutos, aparte habló de todo, del conocimiento que tiene, la cantidad de jugadores profesionales que hay en todo el mundo, la cantidad de todo, y todas las vicisitudes que están pasando con este tema, con ese organismo supranacional que es la FIFA, que parece increíble, pero es así. Así que no fue muy, pero quiere venir a estar una charla, pues salió el tema del sobrino y del padre. Él es hijo de Alfredo Vítolo. De Alfredo Vítolo, que fue ministro de Interior de Fronteras. Claro, dice que él tenía 6 años y todos los sábados, el padre lo llevaba a él, que lo acompañara a escuchar la Frondizi, se juntaban a tomar un café o
un té con Frondizi. Pero eso después de que fue presidente, ¿o algo? No, él tenía 6 años, o sea que sería, si él debe Y tener... él que no sé qué edad tiene más o menos, tendrá 70 años, no sé. No, 72 por ahí, por eso te digo, debe ser, él tenía 6 años cuando Frondizi era presidente y él... Y si es del 72, perdóname, él entonces, ¿qué año nació? En el 50... No, tiene 75, creo que tiene 70. Él dijo que tenía 6 entonces años. No era el Frondizi presidente, era anterior a ser presidente, sería, porque si no, no dan los números. 58, 62. No. Pero bueno, no importa. No importa, bueno, dice que era... Él era hijo de, sí, y el padre antes había sido diputado nacional por el radicalismo. Claro. Lo que pasa es que el padre de él era unionista de Mendoza. Fue un caso raro porque los unionistas, cuando se produce la división del radicalismo, a fin del 56, los unionistas se unen con lo que era el movimiento de intransigencia y renovación de Balbín y la Unión Cívica Radical del Pueblo. Y otra fracción del movimiento de intransigencia y renovación de Frondizi forma la UCRI, pero los unionistas, casi todos se pasaron a la Unión Cívica Radical del Pueblo con Balbín, salvo Vítolo, que se unió a Frondizi y fue su ministro del Interior. Sí. Claro, él fue el ministro del Interior de Frondizi. Bueno, él, no sé si era el momento que fuera, pero me dijo, pues, me gustaría ir a hablar un día, si quieren, en el estudio, y así charlamos sobre cómo lo conocía Frondizi y lo que me impactaba teniendo 6 años, me dice, lo que impactaba las charlas que tenía con él, porque hablaba con mi viejo y hablaba conmigo. Entonces dice que es una cosa... Es el tío de el otro... sí, de Alfredo, el constitucionalista. El que lleva, claro, la equivocación es que Alfredo, el constitucionalista... Es Daniel Roque el que hablamos. Sí. Claro, Daniel Roque, y el otro, el constitucionalista, se llama Alfredo, igual que en igual realidad es tío, es sobrino nieto de... Sí, Alfredo creo que es sobrino de Daniel Roque, me parece. No sé, es sobrino de Daniel Roque. Sí. Alfredo ahora está de director de Asuntos Jurídicos o algo así de la Secretaría, no sé si es Secretaría o qué, de Derechos Humanos, exactamente. Que él tiene apellidos ilustres del derecho comercial. Sí, no, tiene una prosapia bárbara. Porque es de Vítolo Yadarola, por eso se llama Mauricio de segundo nombre, por Mauricio Yadarola. Bueno, dicho esto, pasamos al tema que es el tema de las retenciones. Primero voy a saludar a mi amigo San Martino, profesor y amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo andás? Bien. Hola, Osvaldo. Hola, ¿cómo estás, Pablo? Bueno, contame... Bueno, hablen ustedes, porque yo de las retenciones mucho no puedo decir, ahí tenemos un experto. Bueno, contá un poquito de las retenciones. Bueno, vamos a hacer 2 cosas. De las retenciones, que bajaron las retenciones sorpresivamente, y yo vuelvo a decir lo que digo siempre: cualquier baja de impuestos es bienvenida. Después empezamos a ver la letra chica. La verdad que para mí, productor agropecuario, que hagan esto en este momento es una vergüenza. Es la 6ª vez que tocan los derechos de exportación este año. La 6ª vez. El productor agropecuario necesita reglas claras para la campaña. Y en una campaña ya la tocaron 4 veces. En julio, cuando empieza la campaña, estaban en 26, la subieron a 33, la bajaron a 26, la bajaron a 0, la subieron a 26 y ahora la bajan a 24. Es una vergüenza lo que hacen con el productor agropecuario desde ese punto de vista. Pero quiero que se entienda, está bienvenido toda baja de impuestos. Un desastre lo que hacen, cómo manosean a los productores agropecuarios en este sentido. Dicho esto, el primer sector, digamos, exportador de la Argentina, que es lo que quería saber, Jorge, es el sector agropecuario. Es el responsable del 60% de las exportaciones de la Argentina y es el responsable del 90% del superávit comercial. Ahí tenemos en pantalla, que no sé si lo estás viendo,
el desempeño de los principales complejos exportadores argentinos y aparece a la cabeza la soja, en segundo lugar aparece el petróleo, pero muy 19, ¿esto en qué estará? Supongo que estará, bueno, no sé, me pasan una estadística acá, no sé si son miles de dólares, millones de cosas, bueno. Sí, pero hay que, Jorge, sí. Acá hay que tener, son miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. Acá, por ejemplo, donde vos tenés en el 2024 soja, son 19.542 millones de dólares. Perfecto. Pero vos, por ejemplo, te vas a la industria automotriz y esto es complejos exportadores. Esta es la parte de exportación, pero no tenés el balance de exportación. Porque la industria automotriz exporta por 7.000, pero importa por 12.000. Entonces vos ahí tenés un balance comercial negativo de 5.000 millones de dólares. Claro. El sector agro exporta por 45.000 o 40.000. Uno tiene que sumar soja, maíz, carne, cuero, trigo, girasol y lácteos, y eso te da 40.000, pero importa por 10.000. O sea, tiene una balanza comercial favorable de 30.000. Y eso es muy importante. Igual que cuando uno ve petrolero químico. Esto es lo que exporta, pero importan maquinaria por 4, 5, 6.000 millones de dólares. Por lo tanto, el balance comercial, la balanza comercial de ese sector es apenas de 3.000 millones. Claro, lo que yo te digo es esto. Acá tengo otros números que son, me parece, mucho más claros, que son estos. La balanza comercial de bienes de la Argentina da un saldo favorable de 22.431 millones de dólares. Ahora, ¿qué pasa? Las exportaciones totales son 89.545. En granos son 35 mil millones. Vamos a redondo, 35.000 millones de dólares. En exportaciones estamos hablando. En el que le sigue es las exportaciones de combustibles, que son 13.000 millones, minería 7.700 millones, y el resto de los bienes son 40.000 millones. Es claro que la de granos y derivados es la que más... esto lo digo, ¿saben por qué? Porque de repente aparecen los aviondos que te dicen, no, pero vos compará los granos y ha subido mucho la de la minería y ha subido mucho la de la energía. Y cuando yo me pongo a mirar, digo, si sumo 13.000 millones de combustibles, 7.000 millones de minería, me da 20.000 millones. Y granos y derivados me da 35.000. ¿Me pueden explicar dónde está que el sector energético de la Argentina y el sector minero supera en exportaciones al sector agropecuario? Los números son claros, 35 eso, contra 20. Jorge, eso es este año donde la minería y la energía tienen un RIGI, que es un régimen sí, de inversiones. De inversiones que tienen unos beneficios brutales, y el sector agropecuario está con derecho de exportación, o sea, además paga un montón de impuestos. Pero así todo es 35, así todo es 35 contra 20, 35.000 millones contra 20.000 millones, así todo. La exportación del sector agropecuario respecto, aún cuando no, el sector granos y derivados es eso. Granos y derivados, sí, tenés razón. Ahí te falta la carne, te falta la leche, y no sé si querés poner las economías regionales, que en ese caso sumale 15.000 millones de dólares más. O sea que estaríamos en 50.000 millones. Por eso te digo, no, porque a veces uno discute que parecería que el campo ahora es sola, y yo no es por ser simpático con vos, pero soslayalo, pero las economías semejantes a la nuestra, como la canadiense o la australiana, no soslayan para nada el sector agropecuario, sino todo lo contrario. Nosotros parecería que de pronto descubrimos esto y bueno, y ahora como por ejemplo también con el tema de la minería, con la ley de glaciares, está bien. Yo no digo que que dejemos de extraer minerales, que busquemos los minerales raros, que busquemos, pero que evidentemente no descuidemos lo otro, porque si vos le seguís poniendo al campo, y sobre todo esto que vos me decís, la incertidumbre
más que cualquier otra medida económica, eso se lo escuché decir una vez, no lo escuché decir, pero lo escuché leer, lo vi, lo leí varias veces, que lo decía Julio Hipólito Olivera, un argentino que fue el único que pudo haber ganado el Premio Nobel de Economía, que la incertidumbre, más que cualquier otra medida económica que se pudiera tomar, es la que más influye en la toma de decisiones del inversor y en este caso en la toma de inversiones de aquellos actores del mercado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y otra cosa, porque lo que dicen muchas veces Jorge, que eso es lo que te deben estar diciendo, que vaca muerta, la minería y la energía, puede llegar a ser un campo, o puede superar al campo. Exacto. Y la realidad que eso puede ser el día de mañana, pero si al campo le dan las condiciones que le dan a la minería y a la energía, el campo puede llegar a duplicar lo que está haciendo hoy. Entonces yo siempre digo, pónganlo en igualdad de condiciones para competir, pero no lo hagan correr una carrera con una mochila de 30 kilos en la espalda, no la puede ganar. Quería preguntar, señalo la claridad con que expone, bueno, y a que nos tiene acostumbrados el profesor Torilo, pero yo pienso que tal vez, claro, yo no formo parte del campo, pese a que tengo una enorme cantidad de tierras, 5 hectáreas. Extensiones. Sí, enorme. Pero sí lo que creo es que por ahí la prioridad que está teniendo este gobierno, a veces, claro, le duele a uno, le duele al otro, es tratar de priorizar por el momento lo que es el sector energético, que está todavía en pañales o en pijamas, para decir en pañales. Entonces, en algún momento, cuando esto esté más encaminado, es posible que vayan bajando las retenciones, porque por otro lado vaya ingresando dineros a las arcas a través de otra producción como la del petróleo o de estos metales raros que aparecen ahora, que parecen que tienen mucho interés los países más desarrollados que la Argentina. Las tierras raras. Sí, las tierras raras, cosa que es muy complicado de explicar, ¿no? Pero cierto que hay varias cosas que se van incorporando. Habría que darle un poquitito de esperanzas a la gente, porque hay un montón de cosas que hoy se están incorporando, como el nuevo Código Penal, donde se está incorporando aquello que lamentablemente no se incorporó en otra época, que fue el cuidado del ambiente. No del medio ambiente, sino del ambiente, no como sujeto de derecho, pero sí como sujeto de custodia jurídica. Un gusto, como siempre, Pablo. Vamos a ir cerrando, quedan exactamente... Osvaldo, ¿querés agregar algo? No puedo agregar nada de lo que dijo Pablo, que podría agregar yo, ¿no? Por supuesto que muy razonable todo lo que él dice. Yo en esa materia no entiendo nada. En cuanto al Código Penal, solo diré esto. Es un proyecto de código de 900 artículos, creo, ¿no? Y pretende ser tratado en sesión extraordinaria en 10 días hábiles. Es un disparate. Así que espero que no se trate en extraordinaria, sino que se trate con la serenidad necesaria en las sesiones ordinarias. Sí, creo que el gobierno tiene más interés en sacar el presupuesto y la reforma laboral, una reforma laboral que ya viene anunciada de que no se va a tocar la declaración jurada de los sindicalistas, no se va a tocar la cuota solidaria, no se va a tocar la ultraactividad de los convenios colectivos, o sea que se va a afincar, en buena hora, en que se va a afincar en las relaciones de derecho, no de derecho colectivo, sino de derecho individual del trabajo, pero evidentemente la casta sindical queda vivita y coleando, o sea que es bueno porque bueno, es bueno porque se va a empezar a aplicar incluso el régimen del RIPTE famoso que nosotros hemos tratado de implementar cuando, bueno, y que ahora lo está haciendo la Ciudad de Buenos Aires, cuando llegan a la instancia de los tribunales locales, los cálculos indemnizatorios, que se toma una fórmula mucho más beneficiosa y no es expoliatoria, es beneficiosa para el empresario y no expoliatoria para el mismo. Bueno, me están haciendo señas a todos los colores, así que
Nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Chao Pablo, chao Ricardo, chao Osvaldo. Chau. Otra vez la hacemos más. Un abrazo a todos, gracias.